Hola, ¿cómo les va? Hola, profe, Buenas buenas tardes. tardes. Muchísimo gusto. Buenas tardes. No sé si está la doctora Adriana Antón, que también nos va a acompañar en este primer encuentro. Nosotros, bueno, Adriana es la adjunta de la materia, adjunto, bueno, es adjunto de la cátedra y bueno, y acostumbramos por lo general a que ella nos dé los primeros lineamientos de esta materia. ¿Sí? Me parece que ahí está incorporándose. Adriana, estás muteada. Ahí fíjate si podés quitarte el mute. ¿Ahora? Ahí vas. ¿Cómo estás? Perfecto, Adriana, ¿cómo andás? Bien. ¿Cuánto hace que no te veo, Adriana? Sí, igualmente. No nos vemos hace mucho todos. Como en el 2018 me parece que no nos vemos, personalmente. 2019, sí. Sí, La verdad es que la pandemia 2019, claro. nos generó ciertos cambios, ¿no? Bueno, en fin. Sí, te estuve escuchando, lo que pasa que no ingresaba el mío, qué sé yo. ¿Cuántos alumnos tenemos en esta comisión este año? Acabo de entrar, no lo sé, no lo he chequeado. Porque no hay sala de espera de los participantes, no sabemos cuántos son. Presentes en este momento que son 6, más o menos. Más o menos, sí. Actualmente. Bueno, buenas tardes, ya les dije. Y el doctor ya me presentó, así que soy Adriana Antón. Falta que más o menos empecemos a explicitarle un poco los contenidos de lo que van a ver este primer bimestre, que conforme han comunicado ya ciertas fechas que no sé si estarán sujetas a cambio, porque, o sea, el calendario va con la aprobación del Consejo Académico y eso todavía no se ha producido, pero en principio sería el primer parcial para el 23 de abril, con lo cual ya estamos a un mes y algo, y monedas. Son poquitas las clases que nos quedan, así que vamos a tratar de poder utilizarlas al máximo. Sin perjuicio de estas clases virtuales por Zoom, lo que vamos a hacer es darles a ustedes también el material que ya está dentro del campus, en el sitio avisos y en general, en el campus donde ha quedado material del año pasado. No las preguntas de los exámenes porque las vamos a cambiar. Eso va a variar, el contenido. Te anticipás a la pregunta. O a las sospechas. A
la modalidad, eso todavía no está aún definido. Sí que para estas asignaturas, en principio este cuatrimestre va a seguir siendo virtual. Las que van a tener presencialidad, de acuerdo a lo que yo interpreto, son las del ciclo introductorio. No sé si después los parciales y los finales también puede que habiliten alguna instancia presencial. No lo sabemos aún. Bueno, la cuestión es que estamos ahí nuevamente con esta modalidad virtual, que es la herramienta con la cual contamos para poder superar toda esta situación, y ojalá la misma cambie, así también podemos vernos, podemos vivir más tranquilos y podemos enfrentar las cosas cuidándonos. Nos vamos a tener que seguir cuidando. Eso es obvio, y las vacunas para situaciones muy vulnerables, como en mi caso, no es el caso del doctor, que todavía no supera la edad de la vulnerabilidad, por lo tanto él pudo haber conseguido ya la vacuna. ¿No te vacunaste, Gastón? No, no, no. No he tenido el gusto, ¿no? Los docentes tienen la vacuna china, pero bueno, esa no es aconsejable a los mayores de 60, con lo cual, si no entraste en la Sputnik, todavía no, estamos sin vacunarlos. Los grupos etarios de 60 y de 70 estamos atrasados, y lamentablemente es el sector donde existe el 85% de letalidad. Pero bueno, no me quiero poner fúnebre desde el vamos, voy a decir un poco más de alegría y de impulso a esta situación. Los veo, la verdad es que yo me los imagino, porque tanto como decir que los veo tan chiquititos, Sí. si quieren ir dando sus Son chiquititos algunos. también, si quieren interrumpir, interrumpan y pregunten, y si no, comenzamos a hablar. En el campus, en el sitio avisos, en la bienvenida del año pasado, ahí existe ya un prólogo respecto del eje temático central de esta materia, que es la función administrativa, con lo cual ya cuentan con elementos para poder ir leyendo. Normalmente el primer bimestre abarca hasta el contenido de los contratos y las características de los contratos administrativos en general. Los contratos en particular, ¿verdad? Es así, no sé, sí, lo dividimos así el año pasado en la virtualidad también. Y de contratos administrativos en particular, cada uno de ellos en adelante, el programa queda para el segundo bimestre, cuya fecha está fijada en julio, me dijiste. La modalidad la vamos a fijar oportunamente y se les va a comunicar en ese mismo sitio de avisos, donde ustedes tienen también arriba para formular consultas o mensajes o preguntas respecto de lo que no entiendan, o las aclaraciones que necesiten respecto de los temas que se van dando. En principio, normalmente esta clase está un poco enderezada a darles ciertos lineamientos generales. ¿Qué es el derecho administrativo? Bueno, obvio que hay un eje temático que es central, que es la función administrativa, y por otro lado, una finalidad fundamental a la cual debe propender el ejercicio de esa función, que es el interés público. Luego existen las temáticas convergentes, que son todos aquellos temas a los cuales vamos a aludir a lo largo del programa, tratando de responder. Obviamente no va a haber tiempo material para el desarrollo de todos ellos. La finalidad es obvia, siempre lo repito a lo largo de tantos años, es que no vean a esta materia realmente como algo absolutamente extraño o ajeno a la realidad, mucho menos en estos momentos, donde los derechos que se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio precisamente encuentran en los reglamentos administrativos una fuente muy importante, y es que en una situación de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, es donde muchas veces vemos restricciones y limitaciones que a veces tenemos que examinar la razonabilidad de las mismas,
y esas restricciones muchas veces tienen que ver o están impuestas en función de ciertos institutos, como el poder de policía, que vemos dentro de la misma. Obviamente el derecho administrativo es una rama perteneciente al derecho público, que estudia el ejercicio de la función administrativa. ¿Ustedes creen que el derecho administrativo y el ejercicio de esa función está pura y exclusivamente reducida a la función del Estado o de alguno de sus poderes, específicamente al Poder Ejecutivo? Yo les quiero decir o les quiero anticipar que no, que la visión que vamos a tener aquí es más amplia. Fundamentalmente el ejercicio de esa función administrativa le está atribuida por la Constitución al Poder Ejecutivo y residualmente a los restantes poderes, es decir, en aquello que no es materia privativa del legislativo o del judicial, residualmente también pueden estar ejercitando función administrativa. Pero también vamos a ir más allá del Estado y de los poderes del Estado, y vamos a encontrar otras personas, y ahí vamos a encontrar las vinculaciones con otras ramas del derecho, como el Código Civil y Comercial, la ley 26.994, donde vamos a ver que es un código que realmente ha publicizado el derecho privado. En consecuencia, hay muchas situaciones, muchos institutos donde específicamente esta normativa dice que para tal situación o tal cuestión va a estar regulada por el derecho administrativo. De manera que es bastante amplio el espectro de las materias y los temas que tenemos que ver. Por otro lado, tienen que tener en cuenta que su principal fuente, que después lo va a desarrollar específicamente el doctor Pesia, es nuestra Constitución Nacional. En función de eso, ustedes saben que las normas de proceso y las de procedimiento son esencialmente locales, al igual que el derecho público, la cual el derecho administrativo forma parte. Por lo tanto, aquí se va a dar una triple y a veces hasta una cuádruple imposición normativa. Esto quiere decir que va a haber institutos que se van a ver a nivel municipal, que se dan a nivel municipal, otros a nivel de cada provincia que puede legislar, y también a nivel nacional. Adriana, Sí. Adriana, perdón, ¿sabés qué? Hay como un ruido que me parece que Puede ser está... uno de los micrófonos que está mal. Ok, está bien. ¿No lo podés mejorar a eso? ¿Ahora? Ahí, Ahora parece, ahí paró como un motorcito que había y quedó un pitido, pero no pero escuchan mejoró un nada. poquito. Si lo apago, ¿me escuchan? A ver, probá, yo te digo si te No, muteé no o no. oigo yo. No. Ahí por lo menos solo quedó a ver ahora. A ver ahora. No. Sí, no. Es el micrófono que no hace ruido, no sé. Ok, ok. Gracias, porque la verdad que no pudimos entender mucho, la verdad, por lo menos de mi parte, estoy bastante cerca y no pude escucharla, doctora, la verdad, una pena. ¿No puede escuchar? Bueno. Entonces, ahí se escucha Vamos a mejor. ver, dale. Ahora, Ahí mejoró un poquito. ahí. Ahí volvió. No. Hay como un pitidito y un Ahí, motorcito. Por ahí para el motorcito ahí, ahí ahí vamos escuchan, bien, a ver. escuchan ahí, Está mejor, ¿no? Ahí escuchan, mejor, dale. escuchan. Sí, sí, te escuchamos. Bueno, entonces les decía lo de la triple y cuádruple, lo voy a sostener así para que no sé, debe estar enganchado en algo que produce esa vibración. Bueno, Bien. una triple y cuádruple imposición normativa. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber institutos que los van a ver a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional, producto del régimen federal de gobierno que adopta nuestra Constitución en su artículo primero. En consecuencia vamos a ver contratos de empleo público que cada municipio va a poder tener su propia normativa, vamos a ver un contrato de empleo público que rija a nivel nacional, vamos a ver un contrato de empleo público que rija para la administración pública provincial. Por ejemplo,
entre otros temas que vamos a ver en el derecho administrativo. Entonces lo que tienen que tener en cuenta, preámbulo, primer tema, Constitución, régimen republicano, federal de gobierno, hace que esta materia tenga, al ser de derecho público, triple, y digo a veces cuádruple, porque también hay normativas de carácter internacional que fueron incorporadas con el mismo rango constitucional y Claro. que forman parte, ¿no es cierto?, del ordenamiento jurídico interno y que son de aplicación en el derecho administrativo. Claro, Y claro. también del derecho, digamos, supranacional, como podría ser el caso del Mercosur o ciertas normas vinculadas a ese nivel intermedio. No sé si querés Ahí, si continuar querés, vos. Adriana, te interrumpo para que descanses un poco. Sí. Y nada, por ahí para los que no escucharon bien, lo que la doctora nos está comentando es que básicamente esta materia radica sobre el estudio de uno de los tres poderes. Nosotros, digamos, estudiamos derecho constitucional y en la parte orgánica veíamos que el poder, el poder, digamos, que viene de aquel, que evoluciona de la monarquía, a partir de las revoluciones liberales se generaron una división de ese poder absoluto a lo que es la república y a la división de A ver, poder. discúlpame, ¿me oís ahí? ¿Me oís? Con el pitidito ese y un poquito mejor me pareció, ¿eh? ¿Me oís? ¿Me oyen mejor ahí? No, mientras vos hablás yo ubico el micrófono. ¿Ahí me oyen? Perfecto. ¿Ruido? Se te escucha sin el motorcito, y pero con el zumbidito ese Ah, bueno, ya el zumbidito el no lo zumbidito. puedo solucionar. De a poco. Claro. Dice, Vamos el vamos a... otorrinolaringólogo lo va a tener que solucionar. No, no, pero no es tuyo el zumbidito se mete a algún lado. La cuestión es que nosotros podemos decir que corregime Adriana si te parece que no, pero esta materia es una evolución, digamos, o una continuación de derecho constitucional. Sí, Simplemente, o mejor o sea, dicho, los constitucionalistas que dicen que es el patio de atrás el derecho administrativo. bueno, claro, pero bien podemos decir que este es el estudio de uno de los tres poderes, de la actividad que realiza uno de los tres poderes. Lo podemos conocer como, Fundamentalmente, lo pero no identificamos exclusivamente. como poder ejecutivo, pero ya técnicamente le empezamos a dar el nombre que la teoría de la organización le genera, es la administración pública. Nosotros ya como que no decimos poder ejecutivo, hablamos del estudio de la administración pública, que bueno, que básicamente es el poder ejecutivo más todos sus órganos coadyuvantes. Entonces, por eso esa de la triple o cuádruple imposición que nos contaba Adriana, la doctora Adriana Antón, es básicamente porque nosotros estudiamos la actividad de la Administración Pública Nacional, la actividad de la Administración Pública Provincial y la actividad de la Administración Pública Municipal. La cuádruple imposición es porque decimos, bueno, además de estos tres, guarda que también tenemos actividad generada por la administración pública que compete con las normas que vienen del derecho internacional, como un estrato superior. Obviamente que este no es un estudio profundo y no vamos a ir todas las clases haciendo diferencias en lo que es la triple imposición, la administración pública nacional, provincial y municipal. Estudiamos un modelo que después se replican en esas en esas tres tipos diferentes de administraciones o de estamento: el estamento nacional, el estamento provincial y el estamento municipal. Pero siempre tenemos que saber que va a haber normas que van a generarnos el comportamiento y el accionar de esas tres administraciones diferentes. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta? Bueno, por un instituto que vamos Perdóname que te interrumpa. Sí, claro. El tema que tienen que también tener en cuenta es que esta es una materia que reúne contenidos de fondo y de forma.
Por lo tanto, aparte Claro. de los institutos que van a haber de fondo, vamos a tener que ver todo el tema que se desarrolla en sede administrativa, que es el procedimiento administrativo, las normas de procedimiento que rigen por ante la Administración Pública Nacional centralizada, descentralizada y sus entes autárquicos, para que vayan tomando nota de que es necesario contar en la bibliografía con una ley comentada al menos a nivel nacional, la ley 19.549 y su texto ordenado de su decreto reglamentario en el año 2017, y también una ley comentada de procedimientos administrativos de la provincia de Buenos Aires, cuyo número es la ley 7647. En el ordenamiento municipal local rige de la provincia de Buenos Aires la 267, pero bueno, tiene grandes similitudes, excepto las estructuras administrativas, obviamente, que son distintas, con lo cual, efectuadas estas diferencias de estructuras y terminológicas, pueden encontrar bastante similitud entre la ley 7647 y la 267. Esto es para que vayan teniendo en cuenta más o menos también la bibliografía, lo que van a necesitar, y estas leyes en sus comentarios le van a aportar también elementos para el estudio de los temas de este primer bimestre, como acto administrativo, nulidades, vicios, eficacia, retroactividad y todo lo demás. Disculpe, doctora, y que luego le... tiene un aspecto, sí, ahora te escucho, un aspecto procesal que vamos a ver en el segundo bimestre, que es lo que se va a desarrollar como proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial, con lo cual tenemos una materia que es amplia en el sentido que abarca tanto fondo cuanto forma, y esta forma bifurcada en una sede administrativa con normativas específicas de procedimiento y luego normas procesales ante el Poder Judicial. ¿Estamos? Como para que tengan un pantallazo de todo lo que abarca la materia. Te escucho, sí, la pregunta. No, doctora, disculpe que le pedía pedir si lo podían escribir, aunque sea en el chat, bien las leyes, porque con el ruido de fondo se Sí, me perdió. cómo no, Me cómo perdí no. un poco. Únicamente que anoté la 7647, creo que es la de provincia, Sí, y lo sí, de la municipio. Ordenanza General 267, que rige en el ámbito de los municipios bonaerenses, que ahora sería una ordenanza, tiene el mismo valor y jerarquía normativa de una ordenanza, producto de sanción de los consejos deliberantes en la provincia de Buenos Aires, por cuanto recibía el nombre de general porque fue elaborada y dictada en un momento de un gobierno de facto. Pero no existe distinción de jerarquía normativa actualmente con una ordenanza, ¿sí? Bien, Gastón, si querés continuar, porque te interrumpí para hacer esta... No, está bien, está muy bien la aclaración. Es como para que se vayan de alguna Exactamente, manera introduciendo en lo que van a ver. No exactamente. podemos pretender en la primera clase que entiendan todo, siempre digo No, lo mismo, a mí no me asusta que el primer día me digan no entiendo, el segundo tampoco, el tercero sí, ya empiecen a se decir complica cuando te dicen no hay entiendo en el cosas. parcial, ¿no? Ahí sí es un poquito Sí, como, claro. Sí, sí, como que sean las conflictual. dudas, las consulten. Yo no tengo inconvenientes en que interrumpan. No es este el sistema habitual, normal, el mejor para poder interactuar, pero bueno, todas las consultas que no puedan efectuarse vía conexión por Zoom, háganlos por escrito en el chat, ahí en el sitio avisos de esta materia, y ahí yo, bueno, yo contesto ahí. No sé, el doctor Pérez si tiene otro sitio, quiere contestarles, dirá él dónde responde. O si es en mensajes, contestaremos en mensajes. Cualquiera de las vías o de las consultas que quieran hacer ahí en el campus, nosotros las ubicamos y las vamos a responder. Como también van a encontrar desarrollos de audios, videos y escritos o PowerPoint, que aparte de la bibliografía aconsejada en el programa, les va a servir para el estudio.
Pero esto de las leyes y del código procesal para el segundo bimestre se lo quería comentar ya de antemano, porque es bueno contar con algunas de esas normas, básicamente porque en sus comentarios van a encontrar también contenido bibliográfico importante. ¿Sí? Te dejo, Gastón, antes que tengas que retirar, así le... Mira, Adriana, vamos a tener que ir redondeando, porque el hospedador me ha dejado como anfitrión a mí, y realmente, sinceramente, no sé cómo pasarte la condición. Y yo en 15 en 15 minutos me voy a tener que ir retirando, y creo que si me retiro se cae esto. No sé, la verdad que no sé cómo funciona. Si No, está alguno bien. nos mantiene activo, seguimos. Y si no, Sí. tendremos... Podés pasar la calidad de anfitrión a otro participante. Si querés. Sí, ahora, mientras, está bien, voy a tratar de Si ahora necesitas a cualquiera, a la doctora o a cualquiera de nosotros, se puede. sí. Ahora me fijo. Anfitriones cualquiera de ustedes antes que se corte. Ahora voy a tratar de hacerlo. ¿Sabés La verdad cómo? que no Tocas creo en el chat, arriba de cualquiera de los que figure, donde dice participantes, y pones hacer anfitrión. Y ahí ya te. Perfecto. Como coanfitrión, y cuando vos te vas, le transmitís al otro el anfitrión principal. Perfecto, buenísimo. Ahora lo trato de hacer. Bueno. Está bueno, la verdad que es una buena idea que la que bajó Adriana de empezar a familiarizarse con esas tres normas, que son las normas procedimentales de cada uno de los tres poderes. Ahí nos van a decir, o de cada una de las tres administraciones que hace un ratito hablamos. Ahí desde esa norma surge cómo son las peticiones que le podemos hacer a la administración, cómo son los actos administrativos, qué componentes o qué elementos tienen que tener y qué pasa cuando esos elementos están afectados. Que la consecuencia de un elemento esencial ausente en un acto administrativo nos va a llevar a la figura de la nulidad y va a ser un acto atacable. ¿Sí? Entonces, o sea, no se preocupen que son normas mayormente similares, ¿sí? en su contenido, pero claramente regulan a la actividad de los tres órganos diferentes, ¿sí? Nación, provincia y municipio. ¿Sí? Está bueno que se empiecen a familiarizar y sobre todo con la 19.549, que es la de Nación, que es la que por lo general nosotros tomamos como modelo metodológico, como método de la materia, nos apoyamos en ese procedimiento administrativo. ¿Sí? Adriana, ¿cómo querés que sigamos? Bueno, con algunas apreciaciones de carácter general, porque normalmente cuando ustedes llegan a esta materia seguramente han visto más materias de derecho privado que del ámbito del derecho público. Entonces, por ahí vienen con terminología propia del derecho privado y acá hay un elemento teleológico y siempre les hago la misma aclaración. Yo les hablo y les transmito con la mayor generosidad y humildad posible el deber ser de esta materia. Si la realidad se aleja, ¿no es cierto?, de ese deber ser que nosotros explicamos, que muchas veces puede suceder, la finalidad nuestra, desde el punto de vista académico, es decirles, bueno, estos son los remedios, estos son los recursos, estas son las denuncias, estos son los medios de los que eventualmente ustedes, como abogados, eventuales o futuros abogados, van a disponer frente a este tipo de situaciones para que eso que es o se hace, que está viciado por arbitrariedad, por abuso de poder, por el vicio que contenga por acción o por omisión, trate de acercarse lo más posible a esto que es el terreno del deber ser. Entonces, muchas veces vemos a esta materia como algo abstracto y difícil y en realidad nos impregna nuestra propia vida y vaya si lo hace. Piensen ustedes en
todas las medidas que se han dispuesto desde la pandemia en adelante, como ejemplo práctico, y vean en qué medida nos vemos afectados o restringidos o limitados. Las restricciones y las limitaciones que sufrimos, en realidad, la Constitución está diciendo en el artículo 14 que los derechos se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Es ese, aunado al artículo 28 de la Constitución, precisamente el fundamento de una de las nociones harto confusa, difusa, ambigua, pero que en definitiva en la práctica se aplica, que es el poder de policía, la potestad de policía, que es uno de los tantos temas que vamos a ver en esta materia. En cuanto a la terminología, lo que les quería aclarar es, sí, claro, vienen o provienen con una terminología del derecho privado, y entonces esa finalidad de interés público, la cual debe propender, ¿no es cierto?, la actividad administrativa y el ejercicio de la función administrativa, hace que a veces ciertos términos estén investidos de otra denominación o de otra finalidad distinta, obviamente, a la del derecho privado. Entonces, si ustedes vienen con la idea del derecho privado, de que todo lo que no está prohibido está permitido, acá le vamos a decir esto de las limitaciones del artículo 14 y del artículo 28, y no vamos a hablar de capacidad como hablamos de la capacidad de las personas humanas, sino que vamos a hablar de la competencia, como el grado de aptitud que tiene un órgano o un ente para desarrollar determinada actividad. Entonces, esa idea de capacidad que se presume, a menos que exista una declaración en contrario, no es la que rige como principio en el ámbito del derecho público y específicamente el derecho administrativo. Primero porque no hablamos de capacidad de las personas jurídicas, no hablamos de la capacidad de las personas humanas que actúan, sino que hablamos de la competencia, como ese grado de aptitud que tiene para hacer en determinado ámbito y para que las cosas que realmente se hagan o los contratos que se celebren sean realmente válidos, porque cualquier vicio en un requisito esencial de validez como es la competencia, excepto por razón del grado, que luego veremos en qué consiste de acuerdo a su clasificación, va a traer aparejada la nulidad absoluta de esa decisión. Entonces, también un núcleo importante a tener en cuenta en esta materia, no solamente terminológicamente, competencia, todo eso que está dentro del ámbito de lo lícito que un órgano o un ente puede desarrollar en forma legítima. Si salimos, y es extraño al ámbito de ese haz de atribuciones que tiene ese órgano o ente para actuar en forma legítima, ya entramos en el terreno de lo ilícito y entonces entraremos en el terreno de las denominadas vías de hecho administrativas, que oportunamente veremos. Esto es como una pequeña introducción, es empezar a despuntar y a tirar ciertas denominaciones, ciertos temas que van a estar incluidos y desarrollados luego en cada unidad. Pero teniendo en cuenta estos ejes temáticos centrales. Vos dijiste bien, básicamente la función administrativa es ejercida por el Poder Ejecutivo, pero lo que yo quiero remarcarles, que ya les dije, es que los restantes poderes del Estado, el legislativo y el judicial, también ejercen función administrativa en forma residual. Privativamente, como función esencial, sí, corresponde a nivel nacional al Poder Ejecutivo, que es unipersonal en la persona del presidente. Pero la jefatura de la administración le está dada al jefe de gabinete. Entonces veremos cuáles y en qué casos se funciona la vocación o no en determinadas situaciones, la vocación con B corta. Bien, a nivel provincial en la persona del gobernador, y a nivel local, en la provincia de Buenos Aires, por más que la Constitución hable en su artículo 124 que los municipios son autónomos, la realidad jurídica en la provincia de Buenos Aires nos está indicando que en el año 1994
permaneció el capítulo del régimen municipal tal cual estaba antes de la reforma, con lo cual desde el punto de vista jurídico está incumpliendo una manda constitucional nacional, la Constitución Nacional, que está diciendo y hablando de la autonomía de los municipios. Pues bien, en la provincia de Buenos Aires debemos hablar de autarquía aún. ¿Por qué? Porque los municipios, de acuerdo a la Carta Provincial, que no fue modificada en este aspecto, no se dictan sus propias normas fundantes, sino que aún siguen estando reguladas, y eso que yo me jubilé, mirá que pasaron años desde que empecé a trabajar en un municipio, me jubilé, y sigue el mismo decreto ley 6759 del año 58, con modificaciones, pero que no hacen, digamos, al cambio de la categoría, porque sigue siendo una ley uniforme para todos los municipios bonaerenses. Entonces, si fuesen autónomos, se darían esa propia norma fundante ellos mismos, cada uno. Como es uniforme y viene dada por el Poder Legislativo Provincial para todos los municipios, falta una nota distintiva fundamental entre autonomía y autarquía. Y acá le estoy tirando otros términos más para cuando hablemos de competencia y de organización administrativa. No es lo mismo la autonomía ni la autarquía. Digamos que la autarquía está dentro de una subespecie, pero con esta distinción, con esta imposibilidad de dar su propia norma fundante. De paso, Gastón, si querés agregar algo a esto. Lo que quería decirles es, bueno, residualmente, ustedes piensen, un juez cuando está sentado en su despacho, ¿está siempre firmando sentencias? No, a veces necesita pedir insumos, Claro. Ahora que compren token, que la virtualidad funcione, Sí, contratar un servicio de internet, compra contratar de la limpieza del papeles, todo juzgado. esto es función administrativa, Claro. porque se tiene que Ahí no manejar está emitiendo ningún poder los requisitos, jurisdiccional, digamos. inclusive, exacto, los requisitos, los recaudos que los escritos tienen que tener, los testimonios, cómo se hacen, los protocolos de actuación. Las propias designaciones del personal del Poder Judicial, no de los jueces, me estoy refiriendo al personal. No es un acto judicial eso, es un acto administrativo. Claro, Digamos. y su régimen, su regulación, ese ejercicio de función administrativa que se hace, el estatuto, digamos, del personal del Poder Judicial, se realiza a través de una acordada. Cuando la Corte o la Suprema Corte en la provincia dicta una acordada, es un típico caso de ejercicio de una función administrativa. No es un acto de naturaleza jurisdiccional, no es dictar el derecho para un caso concreto determinado, sino que está ejerciendo función administrativa residual. Por ejemplo, los escritos deberán tener un margen de 5 hacia la izquierda, 2 hacia la derecha. De ahora en adelante todo deberá ser digitalizado. De ahora en adelante todo debe ser por vía token. Los días y horas inhábiles en que se pueden o dejan de ser para la presentación de escritos son estos, los días de feria serán estos o aquellos. Eso no es jurisdiccional, eso no es una sentencia, eso es función administrativa residual por el Poder Judicial. Pasamos al ámbito legislativo, Congreso a nivel nacional, legislaturas a nivel provincial, están siempre con algún proyecto de ley, más allá de lo opinante, de lo que hacen, están siempre tratando proyectos de leyes, siempre se está sancionando una ley en el ámbito del Congreso, o cuando están en comisiones sesionando, o cuando están precisamente reglamentando internamente cómo va a ser el sistema. Fíjense todo lo que pasó con el tema de las audiencias y cómo iban a sesionar el año pasado. O sea, eso no era función legislativa, evidentemente, no era la sanción de una norma, era una función administrativa, establecer un protocolo para ver cómo iba a ser el sistema de funcionamiento del Congreso, por darles un ejemplo reciente y práctico. Con lo cual, los restantes poderes residualmente ejercen función administrativa. Pero también salimos del ámbito del Estado, salimos de estos tres poderes y nos vamos a encontrar
con otras personas que ejercen función administrativa, que son de derecho público y que no son el Estado. Ejemplo, Gastón. El caso de los que eventualmente van a pertenecer a ellos, porque si quieren ejercer la profesión, el primer ejemplo. El colegio de, por ejemplo, los colegios profesionales. Cuando ustedes quieran exactamente ejercer la profesión, se van a tener que colegiar. Y vamos a poner el caso del colegio o el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en el caso de los contadores, o el Colegio de Abogados para ustedes. O sea, es no una son... persona de derecho público no estatal, que tiene... Claro, es una persona no estatal, pero de derecho público. Claro, no es el Estado, pero el Estado le ha delegado prerrogativas propias del derecho público en aras de ¿qué? Del poder de policía de la matrícula. Con lo cual, hay que inscribirse, hay que cumplir las reglas del ejercicio de la profesión y si nos portamos mal, va a ejercer la potestad disciplinaria. Y esa potestad disciplinaria la va a manifestar a través de la emisión de un acto administrativo en ejercicio de una función administrativa, para lo cual el Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires está previendo también una vía recursiva directa ante la Cámara Contencioso Administrativa. Vemos entonces cómo, saliendo de la órbita del Estado, pasamos también el caso de las cajas previsionales, son institutos que por la delegación de prerrogativas propias del Poder Estatal, en muchos casos están ejerciendo función administrativa, se manifiestan a través de ello y les son de aplicación las características que les vamos a ir dando respecto de la función administrativa en general. Pero aún podemos ir más allá y podemos ir a personas humanas, como dice el Código Civil y Comercial actual, o a personas jurídicas que, por ejemplo, es el caso de los concesionarios de los servicios públicos o de los concesionarios de obra pública, en cuyo caso el Estado le delega prerrogativas en el marco del contrato respectivo que están reguladas por el derecho administrativo. En tanto, esa relación que surja entre el concesionario y el usuario se encuentre regulada por el derecho administrativo, va a ir al fuero contencioso administrativo. Son lo que los autores denominan los sustitutos administrativos. Y si ustedes oportunamente van a leerlo, lo van a tener que leer, el artículo 1 del Código Contencioso Administrativo, la Ley 12.008 en la provincia de Buenos Aires, que es casi una reproducción textual del artículo 166 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, bueno, ahí van a encontrar que todas estas personas que les fui enumerando tienen cabida en el ejercicio de función administrativa y que sus resoluciones en definitiva constituyen materia por el ejercicio, por el principio rector objetivo del ejercicio de la función administrativa, tienen cabida en la competencia del fuero contencioso administrativo. Entonces, no nos quedemos solos con la idea de que vamos a ver la actividad de la Administración Pública Nacional, provincial o municipal a través de lo que realiza el Poder Ejecutivo. Residualmente deben saber que los otros poderes lo ejercen y que saliendo del ámbito de los poderes estatales vamos a encontrarnos con otras personas de derecho público no estatales u otras personas que en el ejercicio o en la ejecución de ciertos contratos como sustitutos administrativos también van a estar regulados por las normas de la función administrativa, del derecho administrativo, y eventualmente sus decisiones pueden ser objeto de acciones ante el contencioso administrativo. Esto no es para que los asuste, esto es como para que vayan, digamos, ampliando el espectro de la cabecita y que vean que la función administrativa es más amplia que lo que puede hacer un solo poder. ¿Sí? Si bien hay Adriana, uno más importante. Si puedo te interrumpo un poquito, yo en principio me despido, los vuelvo a ver el lunes 18:30. Les quiero aclarar una situación sobre los días de clase. Nosotros tenemos 3 días de cronograma
los lunes, los martes y los jueves a las 18:30. Nosotros hacemos lo siguiente, los lunes voy a dar clase yo, los jueves la doctora Adriana Antón, los martes son días que nosotros queremos tomarlo porque, bueno, antes teníamos mucha carga de feriados los días lunes, entonces usábamos ese martes para recuperar eventualmente alguna clase. También hemos utilizado los martes para hacer algunas actividades prácticas, pero nos vamos a quedar con esto. No sé si, Adriana, te parece bien a vos. Los Sí, lunes y los yo creo jueves, que los martes los tendríamos que destinar y ya podemos dejar por adelantado los temas de los trabajos prácticos. claro. Los lunes y los jueves entonces tendríamos las clases teóricas. Sí. ¿Sí? Y los martes, eventualmente, nosotros los vamos a ir avisando, vamos a hacer alguna actividad práctica. En el sitio avisos, ahí en la Comisión 03 de Derecho Administrativo, ubiquen, ahí vamos a dejar planteado, si sos vos el primero en dar un trabajo práctico, lo dejás y yo les doy otro trabajo práctico. Y después hablamos sobre esos trabajos prácticos y la entrega. Si están bien, o sea, es una nota conceptual, es como Los para trabajos prácticos, disculpen que los interrumpa, ¿son, digamos, enviados por mail o por el campus y después los corregimos o son corregidos directamente en clase? Pregunta, porque no entendía el... Depende Depende del número, de la cantidad que sean, claro. Claro, depende de la actividad. Algunos por lo general son continuación, ¿sí? Tenemos como una actividad B, por lo general no se los decimos, pero son concatenados, así van teniendo una relación práctica sobre lo que vamos viendo en forma teórica. ¿Sí? Este martes vamos a tener una actividad. ¿Sí? Yo no tengo Entonces, inconveniente en dejarles el correo electrónico. Tenemos uno institucional que no sé si está funcionando o no, a mí ya me lo pasaron, pero les dejo mi correo personal, que es Adriana, todo minúscula, _chico del medio, Antón, @hotmail.com. En principio, cualquier cosa... perdón, Adriana, @hotmail.com, ¿no? ¿Qué? Ahí lo Ya pasé casi tengo que eliminar tantas en el cosas canal. porque creo que ya está llegando al 100. En principio, si ustedes pueden, envíenlo como corresponde vía campus y ahí también pueden recibir la notificación o la observación o la consulta. Si llegan a tener algún inconveniente en el envío del trabajo práctico por el campus, entonces me lo hacen saber por el correo electrónico. ¿Sí? Bueno, yo los saludo, ¿sí? Nos estamos viendo nosotros el lunes. Bien, Hasta vas a luego. seguir con el tema de... Hasta luego. Muy bien, semana. Chao, Adriana, saludos. Chao, hasta luego. Bueno, ¿me ven? ¿El anfitrión? ¿Me ve? Ya sos vos anfitriona, así que sé una buena anfitriona, por favor. ¿Me pasaron a mí de anfitriona? Sí, ya estás. ¿Ya estoy? Así es. Bueno. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias, Gastón. Nos vemos. Bueno, continuamos. ¿Alguien quiere hacer alguna preguntita? Ya les dije que no me molesta que me interrumpan. Mi idea, la primera clase, es dar un pantallazo genérico de la materia, de la bibliografía, de los contenidos, de la terminología. No se enreden demasiado, no busquen por ahí bibliografía. Profesora. Sí. Discúlpeme, me quedé con la duda en lo que respecta a qué significa autárquico. Bueno, era una de... Les largué la idea, pero no es el desarrollo específico, eso lo va a desarrollar el doctor Pesia. Sin perjuicio de ello, les voy a explicar. En la autonomía, la nota distintiva es que existe la posibilidad de autoadministrarse
de autolegislarse, de autofinanciarse, fundamentalmente de darse su propia carta orgánica o su carta fundante, su norma fundante de creación, en la autonomía. En la autarquía existe la posibilidad de autofinanciarse, dictar sus propias normas, como de hecho lo hacen los municipios, dictan ordenanzas que tienen a los efectos del Código Contencioso Administrativo jerarquía de leyes en sentido formal y material. Eso lo ha agregado en un articulito que modificó el Código Contencioso Administrativo. Puede ser opinable, las cámaras tienen opiniones distintas respecto de esa interpretación, pero bueno, más adelante eso lo vamos a ver. Al ente autárquico lo que le falta es la posibilidad de darse su propia norma fundante. En este caso, cuando hablamos de autarquía institucional, como en el caso de los municipios bonaerenses, no se dan su propia norma fundante. O sea, la norma de creación, la norma que les dice cuáles son sus facultades, sus competencias, en qué momento, hasta qué límite, dentro de qué materias, eso le viene dado por una norma que es común a todas, no es el producto de la emisión de cada municipio en particular, ¿entendés? Y entonces está faltando la autonomía, como también faltó en materias como por ejemplo la de empleo público, que en un momento dado el empleado municipal tenía su estatuto que era producto de la emisión o de la sanción de una ordenanza que es la forma en que se manifiesta, ¿no es cierto?, o exterioriza normativamente el Consejo Deliberante. En un momento dado eso se suprimió y el empleo público a nivel de los municipios fue sustituido por una ley provincial, con lo cual en ese sentido tampoco existe autonomía. Hay un avance, digamos, de lo provincial por sobre la autonomía municipal. En consecuencia, falta un rasgo distintivo típico desde lo jurídico, porque yo puedo como muchas veces hablar de autonomía desde lo económico, sí, puede tener una autonomía funcional, puede autoadministrarse, puede tener recursos suficientes, sí, pero puede darse la norma de creación. Y la Constitución eso no lo modificó porque hay un capítulo que es del régimen municipal, al final de la Constitución de la provincia, ustedes lo leen, y quedó tal cual como lo decía la Constitución de la provincia de Buenos Aires del año 1934. En consecuencia, la provincia de Buenos Aires está en un franco incumplimiento de una manda constitucional. En ese sentido, debemos decir que por más que se emparche y se complete o se modifique o se le trate de dar más atribuciones a través de modificaciones sucesivas, artículos, incisos de ese decreto ley, que es la ley orgánica municipal, estamos siempre dentro del terreno de la autarquía, no de la autonomía. Si hablamos de autonomía plena, esa carta fundante que delimite y diga estas son las atribuciones y estas son las funciones de este municipio, vamos a tener autonomía. En la medida en que eso no se dé, estamos en el rango de la autarquía. Autarquía que, por otra parte, es una naturaleza jurídica muy típica dentro de la descentralización administrativa, pero esto hay que verlo exhaustivamente en el tema de organización administrativa, que adoptan, por ejemplo, los entes reguladores. La mayor parte de los entes reguladores de servicios públicos están creados bajo la forma de una autarquía. En el ámbito mismo de la universidad, ustedes están ahora en una unidad académica. Esa unidad académica depende, ¿no es cierto?, de una universidad. Esa universidad obviamente tiene autonomía académica, pero desde el punto de vista financiero es autárquica. Entonces tenemos que distinguir que a veces la naturaleza jurídica desde lo académico es autonómico, pero desde los recursos está bajo una naturaleza jurídica autárquica. Y les pongo el ejemplo de la universidad, porque cuando ustedes vean
los recursos que se pueden interponer contra las decisiones provenientes de los entes descentralizados, la ley, en su decreto reglamentario nacional, me estoy refiriendo, y aquí les reitero el número, ley 19.549, toda la parte recursiva va a estar prevista en su decreto reglamentario 1759/72, con todas sus modificaciones, texto ordenado en el año 2017. Disculpe, Y ahí doctora, hay un perdón. artículo específicamente que dice, incluyendo las universidades nacionales en uno de sus recursos, cuando habla de la autonomía y del recurso de alzada que oportunamente vamos a ver. No quiero que se confundan, no quiero que la cabeza explote. Vamos por parte. Pero sepan que en el ámbito donde ustedes están, que se emiten ordenanzas del Consejo Académico, donde existen procesos de selección para la idoneidad, por ejemplo, para la designación de un docente, ese procedimiento de selección que se realiza a través de un concurso y que termina en una relación de empleo, está regulado por normas del derecho administrativo a nivel nacional. O sea, no es extraño. Ahora están en sus casas porque es virtual, pero pertenecen como estudiantes, el estatus que ustedes tienen de estudiantes frente a esa unidad académica, en muchos aspectos está regulado por normas de derecho administrativo y del procedimiento administrativo a nivel nacional también. Entonces, bueno, para nada ajeno, ven cómo hay muchísimos supuestos. Entonces, desde que nacemos hasta que morimos, pasamos por normas de derecho administrativo. Siempre les digo lo mismo. Cuando nacemos, nuestros padres se van a encargar de irnos a inscribir, ¿dónde? En un registro. Ese registro es una estructura administrativa, con una regulación también de función administrativa. Alguna vez, antes de morirnos, vamos a casarnos, por ejemplo, y pasamos nuevamente por el registro civil. Tendremos hijos, los inscribiremos. Algún día, eventualmente puede producirse un divorcio. La sentencia de divorcio, para ser tal, también debe quedar inscrita en ese registro. Y finalmente, nuestro certificado de defunción. Dentro de una estructura administrativa, el paso de una vida. Y si vamos al ámbito local, ustedes el día de mañana o por ahí ya lo tienen la posibilidad o no, quieren construirse una casa, como lógico proyecto que tiene todo ser humano. ¿Y dónde van a acudir? Van a acudir al municipio porque tiene el poder de policía en materia edilicia. Entonces van a requerir la presentación de planos, bueno, y toda esa documentación y toda esa presentación está regulada por normas de derecho de procedimiento administrativo y también por las normas específicas de carácter urbanístico que regulen esas situaciones en cada lugar, porque este derecho es esencialmente local. El derecho administrativo, aparte de ser dinámico, de ser una rama del derecho público, es esencialmente local. Entonces, el poder de policía se va a ejercer en todo el ámbito del municipio en lo que respecta a sus respectivas competencias. De ahí que la competencia como idea o como noción sea un eje central, muy importante que ustedes entiendan. Si está dentro de la competencia de ese órgano o ente, todo lo que haga estará bien. Lo que no podemos decir que tiene competencia y, por ejemplo, en todo el ámbito del Partido General Pueyrredón, en materia de salubridad, de ornato, de seguridad, de tránsito, de toda la enumeración que efectúa la Constitución Nacional en la distribución, la Constitución Provincial en la distribución de funciones y en la propia Ley Orgánica de las Municipalidades. Ahora, si yo en materia, por ejemplo, de ferrocarriles, digo, a la ferroautomotor, la municipalidad tiene competencia para hacer cambiar los rieles. ¿Qué les parece a ustedes? No es así. Tiene competencia en todo el ámbito
sin exclusión, pero en lo que es materia de su incumbencia, en lo que es materia estrictamente técnica que está regulada a nivel provincial y nacional, no va a ser el ejercicio del poder de policía, no va a ser la municipalidad la que le diga cómo tienen que ir los rieles en una vía, ¿está claro? Pero sí es la municipalidad la que puede clausurar un local dentro de la estación ferroautomotora por razones de salubridad, porque sí es su materia. Y si alguien come algo y se intoxica, la responsabilidad es de quien tiene la competencia. Y la competencia en ese caso es municipal. Está claro la distinción que tienen que hacer también entre jurisdicción y dominio. Porque dominio significa ser titular de algo, pero jurisdicción es la posibilidad, la facultad que tiene de ejercer, de aplicar el derecho en determinado lugar. Entonces, algo puede ser de dominio del Estado Nacional, como pasa en el puerto, algo puede ser de dominio del Estado provincial, como en la ferroautomotor, pero la jurisdicción en determinadas materias, aún en esos lugares, en virtud de la competencia asignada, le corresponde a la municipalidad. Por ejemplo, en la preservación de estas valoraciones que les estoy hablando, ¿no es cierto? En materia de salubridad, edilicias. Es decir, a ver, pongamos un ejemplo. Un tribunal federal, en su construcción, tiene algún problema edilicio que afecta a la seguridad. Ustedes, de quien consideran que es la responsabilidad, siempre busquen el hecho por el lado de lo más grave. Llegado el caso, sucede algo grave, ¿a quién le irían a reclamar? Que no inspeccionó, que no controló. Al que tiene la competencia en materia edilicia, más Al allá. municipio. Y claro, y sí, porque no hay enclaves. El edificio puede pertenecer al Estado Nacional porque es un juzgado federal, pero la materia de seguridad edilicia es competencia del Poder de Policía Municipal. Más allá de que puede, dentro de ese juzgado, la distribución responder y existir competencias concurrentes a determinadas características, como también sucede con los bancos, o con las escuelas, o con los sanatorios, o las clínicas, que existen ciertas disposiciones a nivel nacional y provincial que son concurrentes y que se deben respetar, pero que también la cuota parte de seguridad en esa, mientras se implementa la ejecución de esa obra, si puede estar instalada o ejecutarse en ese lugar o no, esa es una atribución de poder de policía municipal. Entonces, distinción entre dominio y jurisdicción. ¿Está claro? Bien, no sé si le quedó el tema un poco más preciso, sin perjuicio de que esto se va a ver expresamente cuando se hable de organización administrativa. Mi idea fue un poco introducir ciertas denominaciones, ciertas terminologías, como para ir afinando el oído a ciertas palabritas que en el futuro las vamos a seguir utilizando, ¿sí? Porque responden a veces, estamos acostumbrados a leer o escuchar en forma bastante impropia. Entonces hablamos de descentralización como si descentralizar fuera crear un lugar donde se desarrollen determinadas actividades de la administración fuera del Palacio Municipal o de la sede de las autoridades provinciales más importantes. Eso no es la descentralización. Puede existir una distribución de tareas, de funciones. La verdadera descentralización se produce cuando se crea una nueva persona jurídica, cuando surge al mundo jurídico una nueva persona. Si esto no se da, estamos hablando impropiamente de descentralización. Entonces es en esta materia y en este lugar donde debemos darle el alcance preciso a cada uno de estos términos. Y esto lo vamos a ver
cuando en la clase próxima ya, si quieren, empezamos a desarrollar el tema de competencia y luego de ese núcleo, de esa idea de competencia, las distintas técnicas de organización administrativa que implican cómo puede delegarse, cómo puede desconcentrarse, cómo puede descentralizarse según sea esa competencia de carácter, esa técnica organizativa transitoria o permanente. Y no se asusten por todo esto que dije, todo así de golpe, porque después lo vamos a desarrollar, reitero. Es un enfoque global, un pantallazo, como para que de a poco, escuchando, vaya entrando terminología con una precisión y con una significación a veces distinta al ámbito del derecho privado, como les explicaba. Por la sencilla razón de que acá existe una teoría de las nulidades propia, tiene autonomía académica y científica, por esa finalidad a la cual debe propender en el terreno del deber ser, ¿verdad? El elemento teleológico, ¿cuál es? Fundamentalmente el interés público. Y vaya que es difícil de definir a veces el interés público, aunque nosotros en el fondo comprendamos perfectamente qué es, que ya está presente en el preámbulo de la Constitución, que habla de promover el bienestar general. Son los denominados conceptos jurídicos indeterminados. Son esos conceptos que debemos ponerle ciertas limitaciones en el sentido de precisar ese concepto jurídico indeterminado para poder de alguna forma acotar el ámbito de la discrecionalidad administrativa, que existe y está bien, pero que si esa discrecionalidad se transforma en arbitrariedad, no está bien. Entonces, parafraseando a algún politólogo italiano como Bobbio, si el poder es arbitrario y el derecho es impotente, la tensión entre ambas cosas hace que muchas veces la democracia esté en problemas. Y este es el ámbito donde vemos estos institutos de la regulación de todas estas cuestiones que, como están viendo, de extraño nada, de ajeno a nuestra vida cotidiana nada. Estamos impregnados mucho más de lo que ustedes suponen a diario de cuestiones provenientes de este ámbito del derecho público en nuestro quehacer diario. Entonces, cuando transgredimos una norma de tránsito, cuando nos están diciendo de acá para acá pueden pasar, de aquí para allá no. Cuando encontramos, nos ponemos a mirar una película y encontramos una calificación de esa película que puede ser vista por tales o no vistas por, o su contenido es el poder de policía en materia de espectáculos, y eso tiene que ver con el derecho administrativo. Y entonces dice, está metido en mi casa, está metido en lo que yo puedo ver, está metido en los metros o en las superficies de lo que yo puedo construir dentro de mi terreno, en los monumentos. ¿Qué? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la ley de monumentos? ¿En qué se basa? Y se basa en la naturaleza jurídica de la servidumbre, que es una limitación al dominio que se estudia también en el derecho administrativo. Y la distinción entre el dominio público y privado del Estado, con las características de uno y de otro, y se estudia en el derecho administrativo. Y cuando se habla de los procesos de licitación, si son desiertos, si son desestimados, si se cumplió, ¿no?, con la paridad licitatoria, si existen sobreprecios, si se escuchan por televisión comentarios de este tipo, lo que generó mayores costos o sobreprecios, ¿cómo es un contrato de obra pública, en qué consiste? Todos esos temas forman parte de esta materia. Es vasta, extraña o ajena a ustedes para nada, y a poco que vayan encariñándose con su contenido se van a ir dando cuenta que es mucho más permeable y mucho más
accesible en ese estudio. Es decir, muchas veces hablamos, ¿no es cierto?, de la administración pública y hablamos de la burocracia, ¿o no? Y de lo difícil que resulta, ¿no es cierto?, a veces llegar a concluir un procedimiento en una oficina administrativa. Ahora, si yo les pregunto, ¿burocracia de qué deriva? ¿Qué significa burocracia? ¿Alguno me podría decir de qué deriva? Hay muchas palabras que se repiten, sin embargo acá tienen un sentido preciso. Y es que burocracia deriva de la palabra buró, y buró es oficina. Entonces, es lo que sucede, ¿no es cierto?, dentro de la tramitación, el devenir, el decurso de una tramitación en una oficina, que cuando se torna demasiado lenta o ineficaz, es como que es burocrática. Entonces, la idea es esta. Ubiquen, sintetizando hoy y terminamos porque no digo, ni que se me queden dormidos ni que se vayan yendo y yo no me doy ni cuenta que se van. Derecho administrativo, rama del derecho público, eje fundamental estudiar función administrativa, con esta distinción que vimos, en primer lugar asignada al Poder Ejecutivo como función esencial y residualmente, en los ejemplos que les di, en los restantes poderes. Salimos del ámbito del Estado y vamos a encontrar otras personas de derecho público no estatal, como los colegios, los consejos profesionales y las cajas previsionales, que también pueden ejercer prerrogativas propias del derecho público y en consecuencia lo hacen en ejercicio de función administrativa. Y podemos ir un poco más aún en el caso de los contratos de concesión de servicio público o concesión de obra pública, donde personas humanas o personas jurídicas, cuando ejecutan esos contratos, si la relación está regulada por el derecho administrativo entre el usuario y el concesionario, en tanto sea de esa naturaleza de derecho administrativo, están en el ejercicio de esta función y el Estado le va a delegar prerrogativas propias del poder estatal. Por ejemplo, sobre todo en el caso de los servicios públicos, el tema de la insolvencia y de la quiebra, cómo lo vemos o cómo hacemos para que no se vea afectado en uno de los caracteres esenciales que debe tener el servicio público, que es otra materia de estudio, cuál es el de su regularidad y continuidad, cómo se ve afectado en función, por ejemplo, de un proceso que afecte al concesionario. Y cómo juegan estas materias reguladas por el derecho administrativo. Pero también vamos a ver las tarifas, la naturaleza jurídica de las tarifas, también se ve en el derecho administrativo. Entonces, hablamos de tarifas, hablamos de peajes, ¿qué son? Y son el precio, porque la tarifa no es más que el precio que se paga contra la prestación de un servicio, que a veces es prestado en forma directa por el Estado y otras veces es de gestión indirecta vía concesión. Estas distintas modalidades de prestación del servicio público y los caracteres y el concepto de servicio público también constituyen y forman parte, ¿no es cierto?, de estudio de esta materia. Entonces, es como decirles, bueno, más el procedimiento y el proceso, duerman esta noche, pero empiecen a ir acumulando distintas capitas e ideas de todo lo que globalmente toman el programa y van a ver que vamos a tener que desarrollar. La clase que viene va a ser específicamente la competencia, las técnicas de organización administrativa y, de ser posible, terminando esto, me gustaría iniciar ya el tema de la actividad administrativa, porque son muy pocas las clases que quedan de aquí al 23 de abril. Pienso que vamos a poder llevar a cabo. Estén atentos en avisos,
yo ahí les voy a ir dando, ahí me pueden preguntar y yo abro regularmente el campus, siempre y cuando me tenga acceso, porque hoy a la tarde, por ejemplo, no pude acceder por la contraseña, no sé qué pasó, cambio de contraseña, comienza el año y cambiaron todo, tengo que solucionar ese tema, pero espero poder hacerlo. Y si no tienen mi correo particular, que ya se los he dado. Si me quieren formular alguna pregunta, con mucho gusto se lo respondo ahora, y si no, por hoy creo que ya es suficiente, como para no que no queden demasiados mareados ni asustados con el derecho administrativo. Yo quiero que les guste el derecho administrativo. ¿Alguna preguntita? Profesor, ¿hasta qué unidad entra en el parcial? Bueno, lo dije, yo no recuerdo el número porque no tengo el programa aquí a la vista, pero contratos en general entran en el primer bimestre. Cuando empiezan los contratos en particular, el desarrollo de cada uno de los contratos, eso ya forma parte del segundo bimestre, de ahí en adelante. O sea, la primera parte normalmente es todo lo que tiene que ver con la organización administrativa, competencia, actividad administrativa, reglada discrecional, acto administrativo, noción, diferencia con hecho, vías de hecho, el silencio administrativo, la eficacia, la retroactividad, los caracteres del acto, las nulidades, básicamente las fuentes, están en el primer tema que va a dar doctor Pese el lunes, constitución, leyes, reglamentos, actos, los precedentes administrativos, luego las distintas teorías acerca de la administración pública, si es subjetiva, si es adjetiva o funcional. En nuestro ordenamiento jurídico, la administración pública en sí no tiene personalidad jurídica, o sea que la administración pública es asimilable a función administrativa. Es el criterio material o sustancial, desde ya les adelanto. La personalidad jurídica la tiene el Estado-Nación, el Estado-Provincia, el Estado-Municipio y los entes descentralizados. La administración así como tal, como denominación pública nacional, provincial o municipal, la administración en sí es función administrativa. Es criterio funcional o, digamos, es sustancial. No es subjetivo. Si fuese subjetivo, estaríamos en aquellos ordenamientos jurídicos donde la administración pública tiene personalidad jurídica. Aquí reitero, la personalidad jurídica no es de la administración como tal, sino del Estado, Estado-Nación, reitero, provincia, municipio, entes descentralizados, y dentro de la descentralización abarco también la autarquía y abarco todo lo que tiene que ver con las empresas del Estado, hasta llegar al grado menor, paradójicamente por su denominación, digo paradójicamente porque las sociedades de Estado, pese a su nombre, son las que más ámbito de aplicación tienen de normas provenientes del derecho privado. Se llaman así y hay una ley específica que las regula porque su capital es íntegramente estatal. Por esa razón son sociedades de Estado, pero tienen un ámbito de aplicación muy amplio del derecho privado y básicamente de la ley de sociedades anónimas, de la tipificación de las sociedades anónimas. Todos esos son distintos grados de descentralización, partiendo desde la autarquía, que es el grado más próximo, pasando por las empresas estatales mixtas, con participación estatal mayoritaria o minoritaria, y luego yendo a los últimos grados en las sociedades de Estado. En ese orden decreciente quiere decir que hay más aplicación de normas de derecho privado que del público, a pesar de que son personas de derecho público. Otra cosa que les quiero significar, y con esto termino, es que tengan en mente que el Estado es siempre persona de derecho público. Siempre persona de derecho público, aun cuando a veces sus actos o sus contratos
puedan resultarles de aplicación normas provenientes del derecho privado. El Estado no es esquizofrénico, no tiene una doble personalidad. No es que a veces actúa como de derecho público y a veces actúa como persona de derecho privado. No, su personalidad jurídica es siempre de derecho público, lo cual no significa, reitero, que en sus actos o en sus contratos puedan resultar de aplicación normas provenientes del derecho privado. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta más? Y si no, damos por concluida porque ya estamos llegando al límite. No, doctora, en contenido A ver, Joaquín. todo claro, pero ¿No? les quería avisar que es muy difícil por ahí escucharla o lograr entender algunas partes por el tema del audio, que se escuchaba un poco complicado. Para por ahí la próxima clase, para que supiera. Ujú. Por lo menos se me complica por ahí con el ruidito de fondo ese que hay a lograr entender algunas palabras, pero el resto del contenido se ha entendido, por lo menos creo que bien. Bueno, voy a Lo tratar mismo. de mejorar el audio. Yo porque es una pena por ahí no poder escuchar algunas cosas, no por nada en específico, sino por eso, porque se pierde por ahí en el audio. Eso le quería comentar nada más, pero bueno. Yo soy un excelente cantante, esa es una lástima. Que ustedes se pierdan, no saben, no se imaginan lo bien que canto, así. Bueno, voy a tratar de mejorar el audio. Lo que pasa es que también les aclaro, vivo en una zona donde hay muchos árboles y también a veces la conectividad del audio en determinados horarios es como que falla a veces. Pero Pero pasa no todo. se le ha cortado, doctora, disculpe la intervención, pero no se le ha cortado por un tema de conexión. Por ahí, No, en auriculares, mi algo caso no es mejor. conexión, es un problema de un cablecito del micrófono que yo lo estoy viendo y veo como el técnico que lo solucione. Debe estar embarullado junto con otros y genera ese ruido. Un estilo de acople. Sí, sí, es como que está unido a otro cable que sinceramente yo ahora, por más que lo quiera arreglar, me parece que desajusto todo, así que mejor Ningún lo problema. dejo. Ningún problema. Yo, viste, porque no está de más avisarle y para poder, digamos, realmente aprovechar la clase. Está muy bien, está muy bien. Yo ahora estoy mirando. Adriana está ahí, Graciela Funes. Graciela Funes, ¿estuviste vos ya en otra cursada? ¿O no? No, ¿No? no es la Tuve primera otra vez, alumna profesora. Funes en el año pasado. Pero no Graciela, entonces. Joaquín Rossi o Ross. Sí. Simón García y Manuel Oliver. Son todos. Joaquín Lanza se fue. Bueno, listo, chicos. Ay, yo me olvidé de poner grabando. Si ustedes quieren grabar las clases, en la próxima clase lo. No, está grabada, Igual estaba profe. grabando, ¿eh? Ah, bueno, listo. Sí, porque como yo el año pasado usaba mi Zoom, la verdad, no tenía problema. Esto es a través de Bedelía, preparan todo ellos y nos conectan el hospedador, como lo llaman. Entonces no sabía si estaba grabando o no. Bueno, chicos, señoras, nos vemos. Yo Bueno, les doy clase los jueves. Y sin perjuicio de las consultas que quieran hacer, que ya les dejé, y miren en el campus las novedades que les vamos comunicando, ¿sí? Bueno, que tengan buenas noches y vayan buscando el material, ¿sí? Muchas hasta gracias. luego. Tengo 15 semanas, Hasta luego. adiós. Chao.